Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Inflamación, ¿buena o mala? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de la inflamación. Hay mucha confusión con este tema porque muchas personas piensan que la inflamación siempre es mala, pero no es así. Voy un momentito a la pizarra. Fíjense, el cuerpo pues es una maravilla. El cuerpo es una maravilla porque inclusive el cuerpo humano tiene unos sistemas para autoprotegerse, autorrepararse y demás. Por ejemplo, cuando penetra una bacteria, un virus, algo dañino al cuerpo, si penetra aquí, por aquí, pues ese área, las células de ese área van a empezar a emitir unos mensajes al sistema inmune. La gran mayoría del sistema inmune, que es el sistema de defensa del cuerpo, existe en el intestino. Se sabe que aproximadamente 80-85% del sistema inmune del cuerpo reside en el intestino. O sea, que ese es como si fuera el segundo cerebro. Nosotros tenemos el cerebro acá arriba y el segundo cerebro es el intestino. Y ahí es que reside la mayoría del sistema inmune, el sistema de defensa del cuerpo. Cuando penetra un virus o una bacteria dañina, lo que llaman patogénica, que es causante de enfermedad, pues las células del área empiezan a enviar mensajes al sistema inmune. Y el sistema inmune, en respuesta, empieza a enviar unas células que son células inflamatorias, que salen del sistema inmune y van y rodean el área donde está el virus, ¿no? Y al rodear el área empiezan a inflamar todo el área. ¿Cuál es el propósito de inflamar el área? El propósito de inflamar el área es acordonarla. Acordonarla para proteger el resto del cuerpo de que esa infección no se vuelva sistémica, ¿okay? Le voy a enseñar un momentito una inflamación de cerca. Voy a la computadora un momentito para que la puedan ver, que la puedan apreciar. Fíjense, esto es una inflamación, ¿okay? Aquí ven una inflamación en una pierna, ¿ok? ¿Ves? El área está inflamada, ¿no? Ahora mismo lo que pasó fue que algo pasó ahí, puede ser un golpe, puede ser una bacteria, puede ser un virus, algo está atacando el área y el cuerpo, para proteger al resto del cuerpo, envió células inflamatorias que rodearon el área y acordonaron el área para que no se pueda regar la infección. O sea que la intención del cuerpo al hacer una inflamación es que no se riegue. O sea, contener al enemigo ahí, ¿eh? Contener el daño, ¿no? Ahora, regreso a la pizarra, fíjense. Acá podemos ver que cuando el cuerpo está haciendo su función de acordonar el área, ¿verdad?, está tratando de proteger el resto del cuerpo. Entonces, ¿cómo contestamos la pregunta de si la inflamación es buena o mala? Pues les voy a decir, fíjense. Si la inflamación es local, o sea, en una partecita, es buena la inflamación. ¿Por qué es buena? Porque lo que está pasando es que el sistema inmune se activó para atacar ese área y proteger al resto del cuerpo. Así que eso es bueno que pase. Eso es un buen signo de que está funcionando bien el cuerpo. Ahora, si la inflamación es sistémica, que quiere decir que ahora hay inflamación por todo el sistema, como puede pasar en el caso del cáncer y demás, entonces es mala. La inflamación, si es localizada, es buena. Si es sistémica, es mala. Ahora hay otro factor más para mirar la inflamación. Si la inflamación es aguda, aguda quiere decir que dura corto tiempo. Si es aguda, es buena. Como vamos a decir, se metió una bacteria, está haciendo algo ahí dañino, el sistema inmune se le avisa, vienen las células inflamatorias, inflaman el área, es aguda y al poco tiempo se va, le dio una fiebrecita o algo así, eso fue bueno. Ahora, si esa inflamación es crónica,
Crónica viene de la palabra griega cronos. Cronos quiere decir tiempo. Una inflamación crónica es una inflamación que está todo el tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, cuando usted va a medir el tiempo, usted dice, voy a utilizar un cronómetro. El reloj es una forma de cronómetro, está midiendo el tiempo, ¿no? Así que, básicamente, una inflamación crónica siempre es mala. La que dura demasiado tiempo, esto es malo. Una inflamación de corto tiempo aguda, esto es bueno. Entonces, ¿qué determina si una inflamación es buena o es mala? Primero, si está localizada y no se vuelve sistémica, es buena. Si se volvió sistémica, no es tan buena. Si es de corto tiempo, es bueno, porque quiere decir que el sistema está funcionando. Si ha durado demasiado tiempo, quiere decir que el sistema inmune está fallando. Entonces, ¿qué cosas producen inflamación? Hay cosas, acciones, comidas que producen inflamación. Uno de los alimentos que más produce inflamación son los alimentos tipo E, los carbohidratos refinados. Estamos hablando del pan, de la pasta, de la harina, del arroz, del plátano, de la papa, de los cereales, azúcar, dulce. Este tipo de alimentos, que son los mismos que engordan, ya se pudo demostrar, lo demostró el doctor Oliveira con su grupo en el 2013. Los carbohidratos refinados aumentan la inflamación. Así que una persona que come mucho carbohidratos refinados, mucho pan, harina, arroz, papa, tortilla, lo que sea, le va a subir la inflamación. La carne roja, sobre todo en las personas que tienen sistema nervioso excitado, ya eso se demostró en un estudio clínico por el doctor Sanraj en el 2015. Definitivamente, para las personas del sistema nervioso excitado es inflamatoria. La soda, los refrescos, contienen unas sustancias que son inflamatorias. La margarina tiene lo que llaman ácidos transgrasos, que es unas grasas dañadas. La margarina no es mantequilla, es esa que hacen de fuente vegetal, muy inflamatoria. Y los alimentos agresores, que lo puede ver usted en Metabolismo TV, usted puede hacer la búsqueda en Metabolismo TV, busque alimentos agresores. Si usted está comiendo alimentos agresores, la única forma de detectarlo es usando un glucómetro. Y usted lo puede aprender a usar. De hecho, si va a Metabolismo TV, tengo como 8 videos explicándole cómo medirse, inclusive cómo pincharse o picarse para que no le duela. Y sobre todo la deshidratación, que ya se probó en un estudio que hizo el doctor Oskam en el 2016. O sea, que estos son los factores más inflamatorios y esta es la forma de usted saber si la inflamación es buena o es mala. Y esto se los comparto para que se protejan, pero se los comparto porque la verdad siempre triunfa.